Tres. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3 del reto de la aplicación de la termodinámica en sistemas ingenieriles. Somos de la Institución de Tecnológico de Monterrey. Nuestro reporte del reto va a ser sobre la refrigeración pasiva. Nuestro profesor que va a estar a cargo de ver el reto es el profesor Jaime Jiménez, y la fecha de entrega es el 17 de marzo del 2022. Los integrantes del grupo somos Enrique Rafael Ferguson, que soy yo, Ana Paula Castañeda Ortegón y Ricardo López Canto. Para este reporte nos dejó la enseñanza de cómo funcionan las leyes de la termodinámica y cómo se pueden aplicar por medio de la experimentación y con experimentos sencillos de desarrollar. En el reto de la refrigeración pasiva pudimos observar cómo por ciertos medios del calor se pudo transmitir para derretir el hielo que estaba en una hielera en su punto de fusión por medio de conducción a medida que pasó el tiempo. Este era nuestro objetivo, ver cómo afectaba el calor y medir experimentalmente de esta forma poder calcular la conductividad térmica del material poliestireno. Siguiendo el experimento, usamos nuestros materiales para introducir el hielo en la hielera y lo rellenamos de agua hasta encontrar su equilibrio en 0 grados Celsius. Luego con eso empezamos a medir todos sus datos hasta que se descongeló el hielo y creamos una tabla con los datos y la modelamos en MATLAB. Con ese script pudimos sacar la pendiente de las gráficas, o sea, su velocidad y la conductividad térmica, dándonos los resultados que buscábamos. Nuestros objetivos son desarrollar habilidades de estadística, encontrar variables como la pendiente y la conductividad térmica y desarrollar habilidades para trabajar con datos experimentales. Ok, primero, la investigación sobre la refrigeración pasiva y sus aplicaciones. Descubrimos que la refrigeración pasiva es un método muy común utilizado en industrias ingenieriles, porque ya que es un método bastante útil para mantener una temperatura aceptable sus equipos. Y pues básicamente consiste en el aire, en que el aire a temperatura ambiente sea capaz de enfriar componentes de un ordenador cuando este produce calor. Pero para que sea posible se requieren de disparadores o heatsinks, que básicamente son varias aletas delgadas juntas. Y pues estos son los que permiten incrementar el contacto con el aire para aumentar la cantidad de calor que se pueda retirar. Y mientras más aletas tenga, y preferiblemente lo más delgadas que sea posible, se podrá generar mayor disipación. Ok, continuamos un poco. Y la principal desventaja que la refrigeración pasiva tiene es que no es capaz de dispersar rápidamente grandes cantidades de calor, lo que los hace poco capaces de refrigerar de manera efectiva sin la ayuda de algún ventilador o en casos de programas como CPUs de gama alta y GPUs. Ok, y en la investigación sobre el calor específico de los materiales involucrados en el proyecto, la capacidad calorífica específica. En este experimento nos enfocamos principalmente en el agua, el hielo. En condiciones estándar de 1 kilogramo de agua se necesita 1 kilocaloría para que su temperatura aumente 1 grado centígrado. Es decir, que 1 kilocaloría por grado centígrado por kilogramo lo equivale a 4.184 joules por kilogramos por kilogramo. No, Kelvin por kilogramo, en el sistema internacional. Y también nos enfocamos en poliestireno, unicel. En condiciones estándar del unicel ocupa 1.210 joules por Kelvin por kilogramo en el sistema internacional para aumentar a 1 grado centígrado. Bueno, para la investigación sobre procesos de transferencia de calor, en este caso usamos la conducción térmica, que es cuando un cuerpo o dos cuerpos en contacto sin la participación del flujo de la masa se mezclan. O sea, en este caso es un intercambio microscópico de la energía cinética de las partículas a partir de los dos sistemas y lo que impulsa esto es la diferencia de temperatura. Entonces lo que buscan es su equilibrio térmico. Vas, Enrique. El desarrollo. Para hacer el desarrollo de este experimento, empezamos con el procedimiento que utilizamos para llevar a cabo. Este reto fue el de medir experimentalmente cómo se derretía el hielo con el agua a una temperatura cercana a 0 centígrados de Celsius, y por máximo tenía que llegar a 1, que sería como el equilibrio térmico. Para lo que usamos los siguientes materiales. Usamos una hielera de poliestireno con tapa, que esta los compramos en el Oxxo. Usamos unas bolsas de hielo compradas también comercialmente. Una red de hilo para frutas o cualquier red de hilo que nos funcionara para tener hielo y que escurriera todo el agua. Agua fría para que la pudiéramos meter dentro de la hielera ya cuando estuviese el hielo, una báscula para poder medir la masa del hielo, dos termopares, uno dentro y otro fuera de la caja, y también un multímetro o un medidor de temperatura, porque en mi caso no pude encontrar un multímetro, pero sí un medidor de temperatura que medía la temperatura externa y la que estaba dentro de la hielera. Ya con todos esos materiales proseguimos con el para lo que llenamos la red de hilos con el hielo y la introducimos dentro de la hielera. Un punto importante es que se tiene que hacer un pequeño agujero en la tapa de la hielera para poder introducir el termopar y medir la temperatura. Luego continuamos llenando la hielera con el agua hasta que la temperatura en el interior de la hielera estuviese a 0 grados centígrados Celsius.
De ahí empezamos con el experimento y tomamos los datos de sus masas, el tiempo transcurrido, la temperatura exterior y la temperatura interior. Esto primero cada 15 minutos y luego se fue tomando cada hora o hora y media hasta que se derritieran los hielos completos. Aquí podemos ver, por ejemplo, las fotos que tomamos de la evidencia de cómo se fueron dando cada caso, en el caso 1, en el caso 2 y en el caso 3, de los materiales, cómo se iba sacando la gota con el hielo y cómo había quedado cuando ya estaba derretida. En uno también se ve el termopar y las básculas. La experimentación y datos. En el caso número 1, usamos los siguientes valores de los materiales. O sea, primero usamos una masa de 2.63 kilogramos del hielo. Luego el largo de la hilera tenía 0.34 metros, el ancho de la hilera por abajo era de 0.20 metros y la altura de la hilera era de 0.30 metros. Con eso pudimos sacar el área superficial, sacando el área de cada cara y multiplicándolo por 2 porque el calor iba a estar entrando por esas seis caras. Y también medimos el grosor por donde estaba entrando el calor, que era de 0.03 metros. Aquí podemos ver en la tabla cómo está la temperatura exterior, la temperatura interior y la diferencia de temperatura, también la masa. Solo tuvimos los primeros 5 datos y el último, para poder ver como un breve resumen de la tabla. Ya que este es el resumen de los datos obtenidos en el caso 1, los muestra la tabla 1. Con estos datos tenemos que crear una gráfica para el primer caso, que está abajo. Y aquí podemos ver más o menos cómo iría la tabla, obviamente con un porcentaje de error porque era experimental. Y esa fue la gráfica que nos quedó. Con estos datos y con la gráfica ya podemos concluir la experimentación y ir por los resultados. Ahorita va el caso 2. Y pues en el caso 2, que fue el mío, coincide que la hielera que usamos Enrique y yo fue la misma, así que los datos de las medidas fueron las mismas, excepto que cada uno tuvo diferente peso concentrado. Y pues bueno, pues para evitar alargarnos, no voy a repetir la información ya mencionada. Ahí está la gráfica, igual como experimental no es muy precisa. Y pues sí, ahora continuamos con el caso 3. Bueno, para el caso 3 se usó una hielera ligeramente más pequeña y por lo tanto la masa fue más pequeña y las medidas del ancho, del largo y de la altura. En este caso también la temperatura exterior fue un poco más alta, por lo que la temperatura interior también fue más alta y tardó un poco más en llegar a la temperatura de 0. Y estos son los datos. Y aquí está la tabla donde tampoco está tan exacto la línea de tendencia, ya que al ser experimental hay pequeñas variaciones a través del tiempo. Luego están los resultados que obtenemos. Para obtener los resultados, primero hicimos un desarrollo de los cálculos. En el desarrollo usamos las ecuaciones de la ley de Fourier para poder obtener la ecuación que ocupamos para encontrar la conductividad térmica, la que es la siguiente, la que es K es igual a el grosor por el calor latente específico para la fusión del agua, que se ya está dado, se iba a multiplicar por la razón de cambio de dm sobre dt, que sería la pendiente de la gráfica, y eso se iba a dividir sobre el área superficial que está, multiplicado por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Ahí están están explicados cada variable. Y ya luego de sacar esto, tuvimos que meterlo en unas matrices. Metiendo las matrices tenemos primero nuestros coeficientes, luego la pendiente y la pendiente inicial, que sería MO, y nuestros variables independientes que están a la derecha. Creamos esta matriz de 2 por 2 para poder hallar las incógnitas de la pendiente y la pendiente inicial. Y luego de trabajar las pendientes, pudimos sacar estas fórmulas que tenemos aquí abajo, que son de la forma AX es igual a B. Esa fue la gráfica, la ecuación de la gráfica, y sacamos ya las fórmulas que tenemos aquí abajo, que es de m va a ser igual a la n multiplicado por la sumatoria del tiempo, de todos los tiempos, b del tiempo por la masa, menos la sumatoria del tiempo por la sumatoria de la masa, todo esto sobre n, que es el número de puntos, por la sumatoria del tiempo al cuadrado, menos la sumatoria del tiempo al cuadrado, que sería solo la sumatoria del tiempo normal, pero al cuadrado, y en la anterior era la sumatoria de todos los tiempos cuadrados. Y así fuimos a sacar nuestros resultados. Estas ecuaciones las colocamos en nuestro script de MATLAB, que fue el que las resolvió y nos dio los siguientes resultados. Que en el caso número 1 dio como resultado que la pendiente inicial era de 2.63, y aquí podemos comprobar que es correcto porque nos da el mismo valor o muy aproximado al valor de los kilogramos que tuvimos al empezar el reto del hielo. Luego nos dio que la pendiente era de 0.086, que significa la velocidad con la que iba bajando el hielo, la masa del hielo, por hora, y nos da negativo porque nos indica que va decreciendo la gráfica. Y también nos dio un valor de K como la conductividad térmica de 99.9779, que ese sería el valor de la conductividad térmica de toda ¿cómo se llama? De toda la hielera de poliestireno. Y
En el caso 2, en el mío, las respuestas conseguidas no varían mucho en comparación al caso 1 por ser la misma hielera, pero aún así, por haber tenido diferente masa por la cantidad de hielo que decimos haber tenido, ahí varía. En la M0 me da, en mi caso dio 2.2969 y en la pendiente me dio negativo 0.0683 y en la K me dio 65.7567. Para el caso 3 también fue un poco diferente porque tenía diferente masa y temperatura exterior, pero lo que más me llamó la atención fue la pendiente, que es un poco más chica que la del caso 1 y caso 2. Y esto fue porque el hielo se fue derritiendo más lento y también la conductividad fue mucho más alta que el caso 1 y caso 2. Puede ser por distintas razones exteriores al caso, como la temperatura, la masa y la refrigeración de la caja de poliestireno. Ok, pues, continúo. Ok. Hemos llegado a la conclusión, y pues este ha sido un experimento bastante diferente. Hemos podido comprobar como grupo todas las experimentaciones que nos ayudan a obtener más datos y obtener respuestas y aproximaciones precisas, y obtenimos valores que ocupamos y tuvimos con la conductividad térmica y la pendiente de la gráfica, pues, y todo esto lo hicimos en base a nuestros datos que conseguimos. Esto fue una gran experiencia, y la verdad es que el haber realizado este experimento y haber conseguido todos estos datos y el haber notado cómo afectan las variables entre sí, fue bastante interesante y fue bastante educativo, la verdad. Tratamos de buscar hieleras de las mismas dimensiones, pero no se puede en todos los casos, por ejemplo, por el de Anapau. Pero en el caso mío y Enrique sí fue el mismo y pudimos notar unas similitudes a pesar de haber tenido diferentes pesos por la cantidad de hielo. Continúen. Por el caso 1 tuvimos una reflexión individual que fue de cómo obtuvimos los datos, cómo obtuvimos los resultados y cómo lo pudimos comparar con los demás datos y resultados de mis demás compañeros. Pudimos adquirir habilidades y poder entender cómo se trabajan experimentalmente los datos y cómo se analizaban. La verdad fue muy enriquecedor el trabajo en grupo y cómo nos ayudó poder hacer cada quien nuestro experimento porque se pudo analizar de mejor forma y obtener un mejor resultado ¿cómo se llama? De los resultados, pero más que todo de cómo comparamos, por ejemplo, la conductividad térmica, la pendiente que obtuvimos y la pendiente inicial. En mi caso, fue muy interesante ver cómo progresaba este experimento porque nunca había aprendido sobre el equilibrio térmico y fue muy interesante aplicarlo en un caso de la vida real. Y más que son resultados que realmente varían dependiendo de los factores externos, ya sea la temperatura, la masa, el lugar. Y fue muy interesante ver y comparar junto con los otros casos para ver qué comportamientos tienen y cómo actúan y cómo los podemos interpretar. Ok, pues ya solo para concluir, ya dimos sus conclusiones. Nos quisiéramos enseñarles ahora nuestras referencias y nuestros anexos, en los que podrán ver las tablas completas. Ahí se encuentran los de cada caso. Y ahí vamos a encontrar el código de MATLAB que utilizamos. Ahí está específicamente en el caso mío, pero realmente es aplicado para los casos de cualquier miembro del equipo. Y esto nos permitió conseguir los valores de la pendiente, de la M0 y de la K. Y así concluimos. Muchas gracias.